Te cuento que cuando la bandera se hice junto a otra, debe quedar siempre a la derecha, o sea, a la izquierda del observador mirándola de frente. Ya estamos de regreso con ustedes, aquí estamos muy bien acompañada con alguien a quien muchos extrañan, aunque tú no lo sabías, pero muchos te extrañan. Alexis Ramos Brusi López está con nosotros, vamos a hablar un poquito de economía, de todo un poco de lo que puede traer atrás de todo este COVID, la apertura de lo que es la economía, el famoso 3%, todo eso vamos a hablar en este día. Bienvenido, qué bueno tenerte por aquí. Para mí, como siempre, es un placer, Saskia, Jorge, José y todos los demás que nos ven a través de estos medios y las redes sociales que se van conectando también. Claro que sí. Alex, estamos en medio de, bueno, recientemente ya se dio apertura, ya se amplió lo que es el toque de queda, bueno, disminuyó el tiempo del toque de queda, ya las personas comenzaron a ir a hacer turismo interno. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión en este sentido? Porque vemos como que el COVID está subiendo y entonces. Bueno, la realidad tenemos que verla de diferentes puntos de vista. Salud y economía, que deben ir de la mano. Sería el señor Valderrama, que dijo hace un par de meses atrás que la recomposición económica para Latinoamérica completa va a durar de 15 meses a 3 años. Entonces, tú no puedes esperar ni 15 meses ni 3 años para empezar a darle apertura a los comercios. Por encima de 19,000 negocios están cesados en República Dominicana. 19,000 negocios. Esos son los formales, los que te pagan impuestos, los que pagan la tesorería y que pudieron adherirse al Ministerio de Trabajo para que sus empleados cobraran el programa FASE. Pero ¿cuántos más que son emprendedores que están en sus casas sin hacer nada? Entonces, la realidad es que tenemos una obligación de llevar de la mano lo que es la economía y la parte de control de salud. El problema es que no se estaba llevando, según me entender, correctamente. Alexis, con esto que dices, abres una caja de Pandora. No se estaba llevando correctamente. Hablemos de la desescalada. ¿Cómo entiendes tú el impacto de la apertura del turismo en lo que es esta desescalada económica que estamos teniendo? ¿Por qué? Porque hemos visto que la integración ha sido masiva y ya se va convirtiendo en un peligro. Cuéntanos un poco en esta estrategia y cómo podemos mejorarla para que abra la economía, pero también la salud se preserve. Correcto. Vimos en la prensa días atrás y en las redes sociales que son necesarias para poder estar al día, como uno de los hoteles importantes de nuestro país que dio la apertura dentro de esa desescalada, no llevó los controles sanitarios correspondientes de distanciamiento social requeridos por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Turismo. Entonces, ¿qué hubo ahí? Falta de comunicación, interés del hotel. Ahora ese hotel lo pusieron a pagar 1 millón de multa. E inclusive el ministro de Turismo dijo que si volvía a suceder con ese hotel, le iba a quitar la licencia. Es bueno poner ese ejemplo porque hay que poner sanciones para que los demás, alguien que esté haciendo lo mismo, pues se contenga. Es importante entender que sí teníamos que aperturar esos negocios, teníamos que darle continuidad a la economía, no nos podemos parar por este COVID. Lamentablemente, queramos o no queramos, esto tiene que continuar, pero tienen que haber controles. Una de las cosas que tras bambalinas, por así decirlo, decíamos ahorita, José, Saskia y yo, era que debería empezar a hacer una publicidad el Estado, el gobierno, que es el principal responsable, con figuras que lleguen al pueblo, con figuras de esos de embauceros, también con Mili Quesada, con un Johnny Ventura, con un Juan Luis Guerra, pero también Mozart La Para, con el Apiconsciente. Saskia está más al día que yo en eso. Entonces ese tipo de personas en esta casa que le llegan al pueblo son los que deben decir con una mascarilla puesta que pueden seguir bailando pero con distanciamiento, que pueden seguir gozando pero con distanciamiento. Una de las faltas principales es la falta de uso del barbijo o mascarilla.
Eso es algo esencial. Entonces, es verdad que el Estado no puede controlar todas las calles de nuestro país, pero si esas personas que son populares en el pueblo empiezan a usarla y a decir que hay que usarla, hasta por moda la usan. Así es. Nos acaba de llegar un WhatsApp aquí, dice. Sí. ¿Qué opina usted dentro de esta apertura? Que se abran los cines, discotecas, restaurantes con aire acondicionado y se hagan espectáculos. La gente no respeta ni el hecho de llevar una mascarilla. Tenemos que entender Eso, que todo esto que ha sido nuevo para el mundo es prueba y error. Se decía que debíamos evitar los sitios cerrados y con aire acondicionado. Entonces, sujeto a prueba y error, diremos que en la medida en que empecemos a utilizar esos lugares nos daremos cuenta si es correcto o no es correcto. Ahora mismo podríamos decir que puede ser correcto si la gente entra en un avión y está más cerrado que eso, con aire circundante entre ellos mismos y no salen con COVID uno con el otro. Entonces, si todo el mundo usa la mascarilla, yo creo que es uno de los principales elementos que deberíamos de tener. La economía tiene que continuar. Hablemos, Alexis, de modelo económico durante la pandemia. Como vemos, la desescalada es nuestro reto mayor, como lo dices tú, pero tenemos lo que es la economía en conjunto, como son las plazas comerciales, lugares cerrados, donde convergen varios negocios de diferentes tipos y que mueven la economía, porque en muchas están varias de las franquicias de bancos de nuestro país. ¿Qué opinión te merecen los protocolos de seguridad y salud para esos lugares de consumo masivo donde todos necesitamos ir para resolver más de una cosa? Voy a poner un solo ejemplo, José. Una entidad bancaria de este país dijo, igual que todas, que tienen que entrar con mascarilla, pero no pueden tener las que sean con filtrante. ¿Por qué? Porque dicen que se nos cuidan a la otra persona. Entonces, esa es una medida que tomó una institución bancaria. La pregunta sería, ¿por qué tiene que hacerlo una institución bancaria? Tiene que ser el Estado que lo diga. Tiene que ser las entidades de salud que digan el barbijo, la mascarilla que tiene el respiradero, te cuida a ti que lo tienes, pero no cuida al otro. Entonces, esa entidad bancaria tomó la determinación de decir que nadie entra a su banco si tiene una mascarilla de esa. Entonces, la otra pregunta sería, entonces, ¿estamos permitiendo la importación de esa mascarilla? Claro que sí. Entonces, tenemos que poner controles. tú sabes que hay, inclusive las líneas aéreas ahora están prohibidos, sobre todo esos viajes muy largos a Europa y todas esas cosas. Permiten el uso de la mascarilla sin filtro y además el shield. Pero esas mascarillas, que aquí hay personas que se compran una mascarilla de esas, de las quirúrgicas, y pasan 10 días con ella, esas mascarillas tienen que ser cambiadas cada 2 horas. Esos son dentro de los planes que ellos tienen de protección al usuario del viaje, del vuelo. Ahora yo te pregunto, que me llegue una pregunta, ¿y las empresas, es factible o no que solamente funcionen con el 50% de los empleados? ¿Y qué pasará con el otro 50%? Lo primero es que muchas de esas empresas se han acogido al pase total o parcial. Otras que conozco han seguido trabajando, aunque tienen autorizado hasta el 50% con menos empleados. Es muy probable que hemos promovido en este programa, Saskia, tú lo recordarás, el emprendimiento. Tenemos que responder a tratar de emprender, porque lo que estábamos haciendo en el pasado es muy probable que no lo sigamos haciendo en el futuro. O sea, tenemos que prepararnos en una economía delicada, donde no sabemos si el trabajo lo vamos a volver a tener. Puede ser que yo esté en el FAS y esté cobrando los 8.500 pesos, pero cuando termine en diciembre puede ser que en enero me digan, usted está liquidado. Entonces, lamentablemente, si yo ganaba 15 o 20.000 pesos y ahora cobro 8.500, eso es hasta diciembre y después. Entonces, puede ser una cantidad muy alta de personas que se van a ver en las calles sin trabajo. Entonces, es el momento de emprender, de crear ideas, de salir a hacer algo. Estamos viendo, ¿por qué no mencionarlo? Que el Estado acaba de decir que va a hacer el cobro de más impuestos. Entonces, la situación se va a poner más difícil. Algunos de esos impuestos entiendo que podrán pasar, otros no. Inclusive algunos violan el código de trabajo. ¿Qué harán? No lo sé, pero tenemos que prepararnos para el momento de vaca gorda, porque de vaca flaca. El momento de vaca flaca todavía totalmente no ha llegado. Y proceden esos impuestos.
Algunos pueden ser indexados, necesarios. Vamos a pensar que el Estado no se preparó como ningún país para esta pandemia. Los ingresos que provenían del turismo cayeron en un 60% de acuerdo al PIB. O sea, eso es excesivo. Entonces, si cayó un 60%, este mes veremos el resultado de acuerdo a la desescalada, como decía José ahorita. Entonces, veremos cómo cierra este mes con el turismo interno, que está pagando menos, que está utilizando el financiamiento con tasa cero que está dando el gobierno, con 3 entidades bancarias, pero qué bueno, por lo menos esos hoteles están volviendo a operar y en vez de sus empleados estar en el programa FASE, estarán cobrando. Entonces, todo es prueba y error, todo irá haciendo poco a poco. Alexis, como mencionas, las entidades bancarias están apoyando lo que es con la tasa cero al turismo. Un sector es la industria sin chimenea. Es una de las industrias más productivas de nuestro país, aparte de lo que es el sector agrícola, que también produce bastante con las exportaciones. Vamos a hablar un poco de cómo esas industrias inyectan ese capital a nivel de empleomanía y a nivel también de ingresos desde el exterior, porque también están las remesas. Háblanos un poco de cómo se ha manejado este sector en lo que es la pandemia. De atrás hacia adelante, voy, José. En primer lugar, las remesas. Sorprendentemente, las remesas han repuntado en los últimos 3 meses por encima de lo que se enviaron del exterior a la República Dominicana con respecto al año 2019. Eso es sorprendente. O sea, yo lo vi en los datos del Banco Central y si hubiera sabido, hubiera traído hasta un cuadro para presentarlo, pero a mí me llamó mucho la atención cuando había ido decreciendo en millones de dólares. Sin embargo, estos 3 meses, como repito, creció por encima del año pasado. ¿A qué se debe eso? En que muchos de los dominicanos, por ejemplo, en la gran urbe de Estados Unidos, están recibiendo bonos de ayuda y siguen cobrando hasta más de lo que era trabajando. Entonces pueden seguir enviando dinero a sus familiares en República Dominicana. Entonces eso ha ayudado muchísimo. Con respecto a los bancos y la canalización de recursos, te puedo decir que son solamente 4 bancos, 3 o 4 bancos que están con lo del financiamiento en tasa cero para turismo. Me explico, para los hoteles. Está BH de León, Banco Popular, está el Reservas y no recuerdo si hay otro más. Creo que son esos 3 nada más, donde tú puedes ir y te van a financiar a tasa cero en 12 meses el financiamiento de tu fin de semana en un hotel. Que eso fue una medida del ministro de Turismo muy correcta para tratar de volver a retomar las labores en los hoteles. Ahora, con respecto a los financiamientos en los bancos, el Banco Central está inyectando 60,000 millones de pesos a través de las entidades del sector financiero para ser canalizadas a tasas bajas. ¿Para qué? Para aquel que quedó mal, para aquel que ha tenido inconvenientes, solamente tiene que presentar que así el año pasado, con respecto a este año, ver que ha decrecido, que está teniendo inconvenientes, que le cancelaron contratos, etcétera, etcétera, 2 o 3 datos más, y entonces puede accesar a esas líneas de crédito a tasas muy bajas. Ahora, la pregunta que me hago, y no está todavía muy claro, es, si yo he quedado mal en estos últimos 3 meses, justamente por la pandemia, porque cerré mi empresa, ¿cómo me van a volver a prestar si no soy sujeto de crédito por estar en el buro de crédito? Pero bueno, vamos a decir que esto es de nuevo prueba y error. Me llega una preguntita aquí y es, el 3% que van a colocar de impuesto, escuché que hay un aporte hecho por la Unión Europea. ¿No es suficiente ese aporte para paliar la situación del país y que no pongan ese impuesto? No, lo de la Unión Europea salió hoy en prensa, es una suma pequeña, es más que nada simbólica, porque hablar de menos de $1 millón no estamos hablando de dinero. Sin embargo, lo que va a hacer el Estado a través de las cámaras legislativas es ponderar esos nuevos impuestos, dentro de los cuales está el 3% al uso de la tarjeta de crédito en dólares, y además están proyectando también cargar a todas las plataformas digitales, sin importar qué parte del mundo estén, que sean pagadas con tarjetas de República Dominicana. O sea, estamos hablando de Netflix, YouTube, Spotify, Claro, o sea, todas esas plataformas, sin importar dónde están, cuando tú pagues con tu tarjeta de crédito, te van a grabar con un 3%. No es menos cierto
que todo el que compra con su tarjeta fuera del país vía internet o porque viajó requiere dólares para pagar y no hay muchos dólares en el mercado. ¿Es correcta ese impuesto? Esa sería la pregunta que yo me haría. Yo soy de lo que digo que primero tenemos que negociar los contratos nocivos que existen en República Dominicana. Tenemos que reducir los gastos como Estado y tenemos que readecuar las nóminas, la cancelación de las botellas. A partir de ahí, cuando el gobierno lo haga, me puede decir a mí, falta dinero, vamos a poner algo de impuestos. Perdóname un momentico, José, pero aquí hay tiendas, la mayoría, que tienen sus precios en dólares y entonces. Ese es un referenciador. ¿Por qué? Como el dólar había estado subiendo, tú compraste una mercancía que costó $10, tú la vas a vender en 15, pero mañana cuando la vas a reponer te cuesta $12. Entonces, por eso tú necesitas dólares para volver a comprar tu mercancía. Entonces, Alexis, hablemos un poco de lo que es el manejo de presupuesto con esta situación que nos encontramos. Sabemos que tenemos que ser austeros y que deberíamos de ser mucho más planificados en el gasto, ya que de verdad la pandemia ha traído consigo muchas limitaciones. ¿Cuáles son esas recomendaciones que tú nos compartes desde tu experiencia para tener un presupuesto y optimizar ese dinero que tenemos en las manos? Siempre hemos hablado en este programa que las personas tienen que iniciar con un presupuesto para saber qué te ingresa y qué gastas. Recordemos que hemos mencionado en muchos momentos los gastos hormiga, que hay que tener cuidado. ¿Cuáles son estos gastos hormiga? Son cuando tú te pones 2,000 pesos en un bolsillo y no saben que gastaste una parte de este. O sea, que te compraste un refresco, que te paraste en un colmado, que le diste 100 pesos a un limpiabota. Todo eso tú tienes que durante un periodo de tiempo determinado, porque ¿qué es un presupuesto primero que nada? Es la proyección en un periodo determinado de tiempo de lo que ganas, gastas e inviertes. No me gusta hablar de ahorrar, sino de invertir. Entonces, inmediatamente tú estableces cuáles son las realidades, porque hay gente que dice, yo gano 30, y en su mente cree que gana 30, pero no está descontando lo que le quitan de la tesorería, de ciertos gastos que tiene la empresa, etcétera, del seguro, y en su mente cree que tiene 30 y puede gastar 30, pero lo que recibe son 27. Entonces, tenemos que adecuar nuestra mente para saber cuáles son nuestros ingresos reales, sin importar de qué vía vengan, y anotar poco a poco todo lo que gastas. Entonces, inmediatamente donde tú sabes que gastas y tú dices, pero este mes yo gasté 3,000 pesos de luz. Bueno, vamos a empezar a pagar luces. Vamos a pagar uno de los televisores. Hay que tomar medidas. Cada persona tendrá medidas diferentes. Una de las cosas que yo digo, José y Saskia, es, ¿por qué no? Si tú y yo trabajamos en un mismo lugar, yo una semana te paso a buscar a ti, tú una semana me pasas a buscar a mí. Al final de cuentas, algo vas a ahorrar. Y se juntan 2 o 3 y colaboran. Tiene que haber una economía colaborativa en este momento. Tenemos que darnos la mano. Es momento de austeridad, como bien decía José. Entonces, si antes yo comía carne, bueno, voy a empezar a comer pollo, que es más barato, cuesta la mitad o mucho menos. Entonces, tenemos que empezar a adecuarnos de acuerdo al momento. Esa es una buena idea. Yo inclusive conozco a gente residentes en Miami, que ellos van y dejan su vehículo en el metro y se van a su trabajo al metro y economizan su combustible, y así de esa forma, cuando vienen a ver, pues llevan unos chelitos bien rendidos, ahorrados ya. Lo que pasa es que nosotros no nos acostumbramos a ese estilo de vida y no se puede. Tenemos que dejar claro, además, eso. Además de que estamos siendo amigables con el medio ambiente, porque de verdad estamos colaborando a tener un ambiente mucho más limpio, porque estamos usando menos combustión de los motores de los vehículos. Eso es así. Yo solamente como referencia, si me lo permiten un segundo, voy a decir que este es uno de los países que más impuestos tiene en todo. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos impuesto al arancel del 40%, al impuesto selectivo al consumo de un 20%, al ITEVI un 18%. Los combustibles sabemos que pagamos alrededor de un 100%, la ropa que paga un ITEVI, el impuesto a la primera placa es un 17%, a los seguros pagan un 16%, a las telecomunicaciones un 30%. Un 15% de las operaciones bancarias, un 10% de los intereses que nos pagan los bancos, el anticipo, la TCS, el Infotep, el impuesto sobre la renta un 25%, a la ganancia de la compañía un 27%, y si sigo, no vamos a terminar. Entonces,
Tenemos que decir esto por una simple razón. Hay países como Estados Unidos que en momentos de recesión o de estanflación, que es estancamiento e inflación, en vez de aumentar los impuestos, los reducen. La tesis del presidente actual de la República el año pasado era disminuir algunos impuestos. Claro, no teníamos pandemia. Sin embargo, no significa que reducir algunos impuestos no traería alguna dinamización a la economía. Así es, yo creo que cuando te dije ahorita que aquí hay más carros que en todo, yo creo que en Alemania y en Japón hay tantos carros como aquí y son los países productores, o sea que parte de ellos, o sea que realmente ha sido muy fructífera esta entrevista y nos faltaría tiempo para seguir, pero tenemos Así que es. hacer otra, otra entrega para seguir ampliando de esto, Alexis, porque cada vez que tú vienes, tú explicas de una forma llana que le agrada a la gente y llegas a la gente. No, y Alexis tiene un compromiso, tiene que mandarle un saludo a toda esa fanaticada que nos lo estaba reclamando por las diferentes vías correspondientes, porque hemos recibido la notificación de mucha audiencia que no venía, que por qué no viene, que por qué no lo invitamos. Ahí está Alexis para ustedes. Siempre de ustedes y agradeciendo la oportunidad que me permiten de compartir un poquito del conocimiento con toda la audiencia de ustedes y recordar algo, pedirle inclusive al gobierno algo, que pondere bien en las cámaras legislativas lo que van a ser los nuevos impuestos. Que, por ejemplo, el Código de Trabajo prohíbe el impuesto al 13º sueldo y este no es el momento de gravar el 13º sueldo de diciembre a la población dominicana. Es cierto, Alexis, si alguien quiere comunicarse contigo porque tiene alguna duda, lo puede hacer, llámelo a las coordenadas, los medios. Claro, claro. Lo más fácil a través del WhatsApp 809-757-8807. 809-757-8807. Respondo antes de 24 horas, eso es seguro, menos los domingos. Muy bien. De verdad que gracias, querido amigo. Muy pronto te contactaremos. Ya no vamos a fallar con esa gente que te sigue, que es bastante. Así que muchas gracias por su tiempo y ya nos reencontraremos de nuevo. Abrazos. Gracias por la invitación y para mí siempre es un honor. Gracias. Continuamos con señor más. Director.